A ver ahora la vertiente autonómica de la misma, tenemos con nosotros al profesor Carlos Padrós Reig, otro académico, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona, autor también de muchas publicaciones en asuntos de este ámbito. Cito algún artículo, en fin, sobre esta materia: el Instituto Catalán de las Industrias Culturales, un nuevo modelo de gestión pública cultural, derechos colectivos y propiedad intelectual y defensa de la competencia, la excepción cultural en el ordenamiento comunitario y defensa de la competencia, las industrias culturales ante el derecho de la competencia, etcétera, etcétera. Su punto de vista, sin duda, va a ser muy interesante, y este contraste entre el punto de vista de dos profesionales de la Administración que hemos tenido en el caso de Isabel Balsamó y de Nick McDowell, y de dos académicos que lo examinan desde fuera críticamente, sin necesidad de identificarse con todo lo que hace, me parece muy enriquecedor. Tienes la palabra, querido Carlos. Gracias. Buenos días a todo el mundo, señor director general, colegas, amigos. Bueno, para no reiterar y visto que estamos un poco fuera de tiempo, pues me sumo a la felicitación en el centenario de la Dirección General, y quería agradecer especialmente al profesor Jesús Prieto que haya pensado en mí para compartir estos minutos con ustedes, ¿no? Agradecer a la organización, al museo que nos acoge, esta magnífica sala, y pues en general, ¿no?, a los ponentes que han precedido y al altísimo nivel de debate que estamos teniendo. Yo lo tengo francamente difícil, porque les han puesto juntos dos profesores de Derecho Administrativo. No sé, en la Universidad de Sevilla, pero en la Universidad de Barcelona, Derecho Administrativo es lo peor de lo peor. Es la asignatura más aburrida, ¿no? Y lo tengo difícil también, ¿no?, porque ya estamos fuera de tiempo y queremos tomarnos el café y descansar un poquito. Y lo tengo difícil porque yo presenté una ponencia de 50 páginas y la organización, con muy buen criterio, dijo: ¿dónde vas con 50 páginas? O sea, recórtalo. Y conseguí recortarlo a 30. Pero después me dijeron que es que en realidad solo tienes un cuarto de hora, ¿no? Entonces las 30 páginas se han quedado reducidas a 4 o 5. Y lo tengo finalmente muy difícil porque les tengo que contar un fracaso, ¿no? Es decir, les tengo que contar un modelo administrativo fallido, ¿no? Y entonces, digamos, eso, digamos, no, en medio de una fiesta, digamos, ¿no?, el que viene a contar un fracaso siempre es mal recibido. Bueno, yo intentaré usar muy poco tiempo y muy brevemente hacer unas reflexiones que tienen que ser obligatoriamente muy someras sobre el modelo autonómico, y en especial sobre la experiencia que se inició en Cataluña con la aprobación del Consejo Nacional de la Cultura y las Arts, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. España es un Estado con una notable descentralización política, donde el poder se comparte entre la Administración central, autonómica y local. En lo administrativo se predica el principio de autoorganización. Nos descentralizamos políticamente y eso tiene un impacto en lo administrativo. Cada entidad descentralizada políticamente tiene un cierto poder de organizar, como le parezca, su administración. La diversidad en lo administrativo yo creo que en sí mismo no es un valor organizativo. Sí es un valor la diversidad en lo político, pero en lo organizativo no necesariamente es un valor. Lo que pasa es que nos permite la utilización de algunos valores muy extraños al mundo del derecho, pero algunos valores interesantes, ¿no? La experimentación, por ejemplo, la adaptabilidad. Cada modelo organizativo se puede adaptar más a cada una de las circunstancias, la innovación, etc. Sea como sea, tenemos un panorama administrativo español fragmentado territorialmente. Y estamos en un mundo contemporáneo, con una enorme fragmentación de los centros de decisión
políticos, administrativos, pero también otros, ¿no? Hay una enorme fragmentación, las decisiones son muy complejas. El derecho del siglo XIX, por supuesto, no es el derecho del siglo XXI, donde participan los destinatarios, y el modelo weberiano clásico de administración pública está fuertemente cuestionado. Hay incluso quien dice que el derecho del siglo XXI está atrapado en una administración napoleónica, ¿no? Bueno, la idea tradicional de responsabilidad política de las actuaciones administrativas, el Gobierno dirige la administración civil y militar, en la Constitución así se establece, debe, creo, modularse hoy con los principios de eficacia, transparencia, participación, rendición de cuentas, la accountability inglesa, aplicación dúctil del derecho, un cierto consensus building, el modelo aprobamos una norma y la aplicamos administrativamente sobre un conjunto de administrados o un sector, digamos, del ordenamiento, no creo que responda digamos, a nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, este enorme cambio en nuestras sociedades, hay que reconocer que la innovación administrativa es muy difícil. Las administraciones tienen unas ciertas inercias y cambiar las cosas es muy complicado. Entonces, la innovación en el campo jurídico y en el campo administrativo es muy difícil. ¿Qué hemos hecho en la mayoría de niveles administrativos con la descentralización política? ¿No? Copiar la misma centralización del Estado o copiar la misma estructura institucional. Entonces, bueno, a veces sorprende un poco a alguien que defienda muy vehementemente la descentralización política, pero en cambio administrativamente se ha copiado los modelos administrativos del Estado, que eran los que conocíamos y eran seguramente los que funcionaban bien. Aparte de todo esto, hay una especificidad administrativa en la administración cultural. Administrar la cultura no es lo mismo que administrar el transporte o administrar la energía, ¿no? Por lo tanto, el moderno estado de cultura, en la terminología del profesor Baquer Caballería, tiene una posición ambivalente respecto a las manifestaciones culturales. Tiene que garantizar la libertad de creación y producción, es decir, una misión e inhibición, dice él, ¿no? Y, por otra parte, se le encarga el desarrollo de un mal llamado servicio público de la cultura. Mal llamado. La cultura no es la idea del service public francés. La administración cultural, por tanto, digo, tiene algunas características, o creo debería tener algunas características propias. Tener un grado suficiente de independencia, autonomía, despolitización. La politización de la cultura en las estructuras administrativas no parece demasiado aconsejable. Debería tener un determinado grado de participación sectorial. La cultura es un sector especialmente sensible como para imponerla administrativamente. Debería tener continuidad. Estamos en un mundo hiperacelerado, no sé si es por las nuevas tecnologías o por lo que es, pero nada dura, no un ciclo electoral, sino mucho menos que un ciclo electoral. Y determinadas políticas administrativas sería muy bueno contemplarlas más allá de los ciclos electorales, tener una determinada continuidad en la administración de la cultura. Y, por supuesto, aquí también se ha dicho antes, una expertise, un determinado grado de competencia, de profesionalidad interna o externa a la organización administrativa en la administración de la cultura. El reto constitucional administrativo moderno reside en la configuración de una administración cultural activa y eficaz como neutral en los contenidos. La organización administrativa debe adaptarse a esta materia objeto de regulación y se necesita para ello un diseño institucional, o podemos ensayar un diseño institucional
que garantice autonomía de la cultura mediante una adecuada ordenación orgánica, funcional, de la estructura o de las estructuras del poder que deben decidir sobre elementos tan importantes como el destino de las subvenciones, la programación de salas públicas de teatro o de auditorios de música. El modelo generalmente adoptado es el de departamento ministerial, en el caso autonómico, que es el que yo he tratado, pues consejería o como el nombre que se le quiera otorgar, dentro de un gobierno encargado de la gestión de las competencias en materia cultural. Es el modelo de administración activa. Acompañado, esta administración activa ministerial, de participación de los sectores culturales a través de consejos de la cultura. Administración consultiva. Por una parte, administración activa y, por otra parte, administración consultiva. Hay una enorme variedad cuando uno se pone a estudiar el derecho autonómico en la composición, los mandatos, las competencias de estos consejos de cultura. Generalmente tienen funciones de asesoramiento y consulta, sin carácter vinculante. Tal vez los consejos de patrimonio podrían constituir, de patrimonio histórico, podrían constituir una excepción a esta combinación administración activa, administración consultiva, pero yo aquí no quiero decir nada porque la profesora Barrero es la experta en este tema. Algunos ejemplos. El Consejo Vasco de Cultura, en el año 2000 creado, órgano de participación, cooperación y asesoramiento. Promueve la coordinación de los 3 niveles institucionales competentes en materia de cultura. Aparte de la descentralización horizontal, tenemos una descentralización también vertical, que termina de complicar más las cosas, ¿no? Consello da Cultura Galega. Es un órgano estatutario, está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Galicia y tiene naturaleza independiente, parece que es algo con más entidad. Por lo tanto, no está encardinado dentro de la línea jerárquica de la organización administrativa, pero en cambio las funciones sí son las propias de una administración consultiva, es decir, tiene mucha entidad en cuanto a su naturaleza, pero menos entidad en cuanto a las funciones que tiene. Consejo de Cultura de Madrid, también en 1992, órgano colegiado adscrito a la presidencia, Consell Valencià de Cultura, el Consejo Valenciano de Cultura, también es una institución reconocida en el Estatuto de Autonomía, está integrado por 21 miembros de extracción parlamentaria, elegidos por 2/3 de las Cortes valencianas, de entre personas de relevante prestigio o méritos intelectuales dentro del ámbito cultural valenciano. Otro, sin ánimo de ser exhaustivos, el Consejo Canario de las Artes y de la Cultura, que me parece que es el más reciente en cuanto a su creación. Todo tienen en común esta gran variedad de consejos, su carácter de administración asesora, de administración consultiva, de la administración activa, que es la que decide y la que administra. Emiten informes, hacen estudios, se les hacen consultas, opiniones, etcétera, que en la mayoría de los casos no son vinculantes. Orgánicamente, ya han visto, hay desde un consejo adscrito a la presidencia hasta un órgano con autonomía estatutaria reconocida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto la naturaleza del órgano como la funcionalidad del mismo varía enormemente. Nadie en este conjunto se atreve a ir más allá en tema de independencia o de ejecutividad respecto de la administración ministerial clásica. Excepto la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, que aprobó en el año 2008 la Ley 6/2008 del 13 de mayo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y aquí es donde les decía, una de mis dificultades es explicarles la historia de un fracaso. El Parlamento de Cataluña aprobó esta ley en el año 2008
Y entre las justificaciones que da la exposición de motivos y da el legislador, realmente uno lee la exposición de motivos de la ley y es una exposición de motivos casi de las leyes románticas, ¿eh? Uno se entusiasma, ¿no?, con la idea que ha tenido el legislador, que después ha quedado una cosa mucho más reducida. Dice la exposición de motivos de la Ley Catalana del 2008 que hay una necesidad de replantear el modelo de gestión cultural para mantenerlo al margen de las coyunturas políticas concretas y accidentales. Hay que dar participación a la sociedad, único titular de los activos culturales de Cataluña en la política de fomento y expansión de la cultura. En fin, para no cansarles, ya le digo, la exposición de motivos realmente merece una lectura detenida. En lo jurídico, este Consejo de la Cultura y las Artes es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, adscrita al Departamento de Cultura, con quien comparte la potestad de fomento cultural y promoción de la cultura. Por tanto, puede decirse que, estrictamente hablando, este Consejo de la Cultura y las Artes no sustituye las funciones de la Administración autonómica ordinaria, activa ordinaria, sino que se superpone a las mismas. Esto es muy español, ¿eh? Es decir, cuando en realidad no terminamos de definirnos por un modelo administrativo u otro, pues adoptamos los dos, ¿eh? Adoptamos los dos y, bueno, hay un cierto darwinismo administrativo, ¿no?, a ver al final qué es lo que prevalece. Pues en realidad aquí, ¿no?, se crea un consejo ejecutivo para la administración de las subvenciones, pero en realidad comparte con la administración activa la misma competencia, ¿no? Bueno, les adelanto el final de la historia, verán que en este darwinismo administrativo ha ganado la administración activa, ¿eh? Por lo tanto, ¿no?, este Consejo de las Artes, por la parte, tiene una función de colaboración en la ordenación de la política cultural, más clásica, pero por otro lado se diseña como órgano ejecutivo de la política de fomento y promoción de la creación cultural. Compuesto por 11 miembros, nombrados por el Parlamento, entre personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural. Este nombramiento parlamentario parece indicar un refuerzo de la independencia. Sin embargo, cuando el diablo siempre está en los detalles, en realidad el nombramiento parlamentario, es decir, se basa solo en la aprobación o no aprobación de una lista cerrada que presenta el Gobierno de Cataluña. La votación para aprobar, digamos, el nombramiento de estos miembros del Consejo de Cultura y las Artes requiere mayoría absoluta, no 2/3, ni 3/5, etcétera, mayoría absoluta. Con lo cual quiere decir que alguien que realmente tenga el control político de la administración activa puede llegar a tener también el control político de la administración consultiva o de este Consejo de las Artes. Si tengo la mayoría absoluta en el Parlamento, pues puedo tenerla también. El mandato es de 5 años, con lo cual ya no coincide exactamente con el ciclo electoral, ¿no? Y según el literal de la norma, el artículo 6, los miembros del Consejo, en ejercicio de las funciones que les corresponden, actúan con plena independencia. La ley se aprueba en el año 2008, en mayo del año 2008, y las primeras diferencias surgen ya respecto a la Comisión de Ayudas, que es la comisión que administra la política de fomento. Al final se resuelve es decir, de un modelo de 6 miembros de la Comisión de Ayudas, 3 pertenecientes al CONCA y 3 pertenecientes al Departamento de Cultura, se impone un modelo de 3 pertenecientes al Consejo de Cultura y 1 solo de la Administración autonómica, con voz pero sin voto. Es decir, que parece que se impone realmente la regla de la independencia en el fomento cultural. El Parlamento de Cataluña tarda 7 meses en ponerse de acuerdo para aprobar la lista de los 11 miembros y al final
la votación refleja exactamente el bloque gobierno-oposición de ese momento en el Parlamento de Cataluña. Recuerden, es la época del segundo tripartito en Cataluña, con los nacionalistas y el Partido Popular en la oposición. En septiembre de 2009, 8 meses después de lograr ponernos de acuerdo en la lista de 11 miembros, dimite el presidente. Dimite el presidente porque considera que el Consejo no tiene suficiente estatus de independencia y porque dice, ha nacido tremendamente disminuido. Dice, esto no es el Consejo Audiovisual de Cataluña, por ejemplo, que tiene una naturaleza fuertemente independiente, y porque no tiene presupuesto. No tiene presupuesto. Dice, haría falta un presupuesto para funcionar este Consejo que fuera entre el 15 y el 20% del presupuesto total de cultura, unos 50 millones de euros. Entonces nace, pero no tiene dotación económica. En noviembre de 2011, no solo unos meses después de dimitir el presidente, no solo dimite el presidente, sino que dimiten todos los demás, todo el resto de miembros del Consejo. En 2010, si se acuerdan, hay elecciones autonómicas en Cataluña y cambia, es decir, termina el segundo tripartito, da un vuelco político y vuelven a ganar los nacionalistas de Convergencia y Unió. ¿Vale? La plataforma No Recortes en la Cultura agrupa 16 entidades con unos 7.000 asociados. ¿Vale? Critica fuertemente este proceso de desmantelamiento que a su juicio inició la Generalitat, y en un comunicado varios profesionales del sector culpan al Departamento de Cultura de la crisis del jovencísimo, del infante Consejo de Cultura y las Artes. El Parlamento de Cataluña en diciembre de ese mismo año 11 aprueba la Ley Catalana 11/2011 de reestructuración del sector público. Esta ley es una ley en un contexto de crisis económica, como han adoptado tanto la Administración central como las administraciones autonómicas, una ley conocida como Ley Ómnibus, que introduce medidas de eficiencia o de supuesta eficiencia económica en la reestructuración del sector público. Una de ellas es eliminar la comisión de ayudas del Consejo de la Cultura y las Artes. Es decir, de estas dos patas que hemos visto que tenía el modelo independiente, que era organización de la política cultural y propiamente administración de las subvenciones en materia de fomento, desaparece la segunda pata. Y en la nueva lista de competencias que la Ley de 2011, de reforma de la Ley de 2008, incluye, se equipara, digamos, este Consejo independiente a una administración de las que hemos visto consultivas tradicionales, igual que el resto de las comunidades autónomas. El nuevo Consejo de Cultura emitirá informes, dictámenes en materia de cultura, auditará equipamientos culturales, etcétera, etcétera, como ya, digamos, se hacía en los modelos autonómicos comparados que hemos visto. Bueno, en realidad estaba ya finalizando, o sea que no voy a tener que recibir un segundo aviso. A pesar de las pías intenciones del legislador catalán, expresadas, como he dicho, en una ley cuya lectura realmente es muy voluntariosa, la realidad es que el modelo innovador de administración pública cultural independiente que suponía el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no llegó a funcionar nunca. La necesidad de aislar la política cultural de los vaivenes electorales parece ser una justificación poderosa para la existencia de un modelo organizativo de administración pública que goce de cierta autonomía, cierta independencia, tal vez no total independencia, de la estructura jerárquica tradicional. Aquí es muy interesante, muy ilustrador,
El propio legislador catalán hace referencia al British Council of Arts como modelo en el que se inspira, ¿no? Entonces, bueno, intentamos importar el modelo, pero no en cambio el modelo de financiación de la cultura. Aquí queremos una administración independiente, pero con dinero, que gaste dinero público, pero que sea independiente de la responsabilidad política. La política cultural, ya sea desde el Ministerio de Cultura o desde los departamentos competentes de los gobiernos autonómicos o de la administración local también, ¿no?, que aquí no he podido tratar, puede lograr una mayor continuidad y eficacia si logramos aislarla de los ciclos electorales y de los debates partidistas. Este modelo es en gran parte inédito en España, no lo hemos transitado más que de esta manera anecdótica que he intentado resumirles para el Consejo de las Artes. Bueno, y ya termino porque no, ya me están llamando, ¿no? Pues nada, muchas gracias.